La personalidad de Teresa Chávez es tan profunda como interesante. El público se encuentra dividido, mientras que algunos se inclinan por el lado de Teresa y sus respectivas motivaciones, otros se oponen rotundamente. Por ello es que en este video analizaré lo que hay detrás de esta imagen que nos muestran del personaje. Para ello me basaré en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Si no están de acuerdo con las teorías que tomaré como referencia, se respeta y no se preocupen, porque no será el único análisis de Teresa. Recuerden que los análisis pueden variar ligeramente dependiendo la teoría que se utilice para analizar la personalidad del personaje. Sobre todo al ser un personaje ficticio que está muy sujeto a la interpretación, y no es que una corriente sea mejor que la otra, sea correcto o incorrecto. Simplemente disfrútenlo. Para refrescar la memoria y tener un mejor contexto del personaje, repasaré los puntos importantes y claves. Como es bien sabido, Teresa es una mujer ambiciosa, inteligente, orgullosa, egoísta, calculadora, determinada, perfeccionista, dominante, manipuladora, que creció en una vecindad muy humilde. Ahí padeció de múltiples carencias, desde lo económico hasta emocionales, lo que la llevó a atribuirle a la pobreza ciertas experiencias negativas y traumáticas. Por ejemplo, las dificultades del día a día o la muerte de su hermana menor, resintiendo cada vez más su posición económica. Por si fuera poco, durante su adolescencia y adultez temprana sufrió acoso escolar y agresiones físicas por parte de su exnovio y la novia de este mismo, es decir, Aida y Paulo. El motivo, no pertenecer a su misma clase social. De nuevo, la pobreza se convierte en su calvario. En su etapa adulta, la ambición, el deseo de ser aceptada, el prestigio, las riquezas y poder la llevaron a una obsesión autodestructiva. Como dato importante a resaltar de lo anterior, Teresa no solo quería ser vista o llamar la atención de otros, sino que quería la admiración y envidia por terceras personas. Dispuesta a todo por conseguir lo que tanto anhela, traiciona, miente, manipula, chantajea, engaña y usa a los demás a su beneficio y conveniencia. Poco a poco se transforma en una mujer frívola, calculadora y avariciosa. Acá ya vimos el contexto, lo básico del personaje, muy por encima es lo superficial, la punta del iceberg. Adentrándonos al psicoanálisis, empecemos por su energía psíquica. La pulsión de Teresa Chávez podría parecer debida principalmente por el hecho de querer superarse, salir de la pobreza, conocer cosas nuevas para escalar más alto. Sus deseos de crecimiento y desarrollo se hacen muy evidentes a lo largo de la historia. De hecho, es algo muy admirable. Su capacidad para no rendirse y salir adelante, su fuerza de voluntad y disciplina, logró muchas cosas por sí misma. Pese a lo anterior, su pulsión es de muerte, ya que deja en segundo plano el deseo de crecimiento o desarrollo y su propio bienestar emocional por una ambición desmedida y una obsesión por vengarse de otros, ignorando cómo impacta en ella de forma negativa y autodestructiva. La obsesión por querer más y más, sin respetar sus límites o de otros, se inclina más a una pulsión de muerte. Visto lo anterior, hablemos de la primera tópica. ¿Qué hay en su consciente, preconsciente y, mejor aún, en su inconsciente? De forma consciente justifica sus acciones corrosivas y autodestructivas mediante su motivación de satisfacer su avaricia desmedida. Apela a su egoísmo, vanidad e inclusive crueldad, afirmando que es la única forma de salir adelante. Por ejemplo, le decía a sus padres y amigos que el mundo es para las personas que no se detienen ante nada como ella. A Luisa al final le dijo que era tan sensible y por ello sufría tanto, como si esto justificara el daño ocasionado a otros. Igualmente, este comportamiento y la causa de este mismo es influenciada por el inconsciente y preconsciente. En su preconsciente podemos observar las acciones que realiza para obtener la validación, admiración, poder y riquezas a las que aspira. En su caso, el uso de las mentiras, engaños, manipulación y seducción son las herramientas fundamentales para cumplir su meta. Y eso es lo que vimos en toda la novela. Manipula a sus padres, a sus parejas, amigos, son las herramientas que usa para salir adelante. Por ello, vuelvo a lo mismo, hay una pulsión de muerte, porque pudo ir por un camino más sano para ella y otros, y eligió un método bastante peligroso y lleno de sufrimiento. Llegamos a lo interesante, ¿qué esconde su inconsciente? En cierto sentido se puede afirmar que ahí yacen los sentimientos de culpa en cuanto a la manipulación y lo que mencioné de su consciente y preconsciente.
apareciendo estos sentimientos y pensamientos reprimidos en sus sueños. Su inconsciente es quien le dice que se arrepienta o le muestra los deseos que niega durante el día, como el querer estar al lado de Mariano cuando se va a vivir con Arturo, o recordar las palabras de su padre antes de morir. Ahí va depositando los pensamientos y sentimientos cada vez que dice, debo dominar mis sentimientos. Pero eso no quiere decir que lo que deposita a lo largo de la trama en su inconsciente desaparezca. Más bien se va llenando y se hace cada vez más fuerte, sin que ella se percate de esto. Eso no lo olviden porque lo tocaré más adelante. Ahora pasaré a la segunda tópica, el ello, yo y superyo. Estas son las estructuras psíquicas que son influenciadas por la tópica anterior, el consciente, preconsciente e inconsciente. Explicación rápida de estos tres. El ello es la parte que se mueve por el inconsciente. Nuestra parte instintiva, primitiva, se rige por el principio del placer y evita a toda costa el sufrimiento o displacer. El superyo es la parte en donde se encuentra nuestro sistema de valores, las reglas sociales, lo que está bien visto o no, alimentado en gran parte por el propio padre y la sociedad. Nuestra conciencia o Pepe Grillo entre comillas. El yo, la parte que se ve influenciada por el consciente, busca el equilibrio entre el ello y el superyo. Toma en cuenta la realidad y las limitaciones humanas, mientras que el ello no conoce de límites, reglas o valores. A lo que voy con esto es que para entender desde una perspectiva psicoanalítica a Teresa debemos considerar la estructura de su psique y en dónde hay problemas entre estas tres entidades psíquicas. El ello de Teresa es interesante debido a que es dominante en su caso, dejándose influenciar mayormente por su lado primitivo en la búsqueda de placer y la evitación del dolor. Claro, que todos buscamos de cierta forma evitar el sufrimiento, tampoco se trata de no buscar el placer. Pero estamos de acuerdo que a veces elegimos sufrir entre comillas antes que hacer algo incorrecto. Por ejemplo, quizás tengamos el impulso o deseo de tener relaciones, pero no por ello vamos a salir a la calle y obligar a una persona. Es un caso muy extremo, pero quiero darme a entender que en tanto el ello exige y desea, el superyo reprime y el yo equilibra ambas fuerzas. En relación al personaje de Teresa, en su ello, por decirlo de una forma más ilustrativa, se encuentran todos estos deseos de grandeza, admiración, poder, egoísmo, la obsesión con el dinero y la avaricia que la empujan a dañar a otros con tal de no enfrentar su situación económica. Dejándose llevar por su ello, Teresa se casa con un hombre que no ama para lograr posicionarse. Posteriormente llega a amarlo y vuelve a renunciar al amor por el dinero. Lastima a quien ama por su ambición desmedida. Traiciona a su mejor amiga Luisa por el dinero de Fernando. Al no querer afrontar la vulnerabilidad que siente al ser humillada y no poder resignarse a sus condiciones de vida, prefiere utilizar todo lo que esté a su alcance para dejar de sufrir. No toma en cuenta las reglas sociales, como el no traicionar a su esposo o a su mejor amiga. Se rige por la búsqueda del placer sin tomar en cuenta muchas veces sus propias limitaciones y sistema de valores. Habla sobre controlar sus emociones y dominar sus sentimientos a tal punto de parecer una calculadora emocional, lo que es imposible para un ser humano e insano, lo que me lleva a describir su yo. Es demasiado débil y está condicionado en gran medida por su ello, su lado primitivo. En consecuencia, actúa de forma destructiva hacia su alrededor y dentro de sí. Como mencioné, pierde un poco de vista sus limitaciones y la realidad, como veremos más adelante. El superyo es un poco más profundo de analizar que el ello. En mayor medida son los padres quienes alimentan al superyo en la infancia, por lo menos al inicio. Desde aquí partimos a su relación con Armando, su padre. Al igual que yo, el superyo es débil y es constantemente reprimido, aun con los valores que sus padres le inculcaron. Simultáneamente recibió pocos límites en su crianza, una excesiva admiración de su padre, creando así una imagen alterada de sí misma. Sumándole que luego de su padre, su madrina Juana, que jugaba el rol de una figura materna, proyectaba esta misma actitud en Teresa, lo que pudo contribuir a desarrollar rasgos de una neurosis narcisista, que explicaré pronto. En esta misma línea, el superyo es débil y distorsionado, manipulado por el ello para permitir estos comportamientos y justificaciones. Al final logra emerger, consigue ser escuchado y deja de ser reprimido. Durante toda la telenovela, el yo de Teresa usa fuerzas represoras contra su superyo con frases como entre ser o no ser, yo soy, la supervivencia del más fuerte, etc.
Solo de esta manera logra obtener lo que tanto anhela, con un ello dominante, un super yo reprimido y un yo débil. Pero dentro de ella el super yo le dice que ese no es el crecimiento que desea en el fondo. Le hace ver su necesidad de amar y ser amada, mostrarse auténtica, aceptar la sensibilidad que conscientemente niega y que esto mismo le permita ser auténtica e intimar con otros. Haciendo hincapié en su inconsciente se esconden deseos de arrepentimiento y culpa, y es por esta razón que casi al final sueña con hacer lo correcto, rememorando las últimas palabras de Armando. Orillada a cuestionarse sobre sus propias acciones, decisiones y todo el material reprimido de su inconsciente por años. Por consiguiente, indagando más acerca del desarrollo infantil del personaje, se encuentran algunas fijaciones que dan explicación en parte a su conducta. Las etapas psicosexuales del desarrollo son muy a la interpretación y más si hablamos de personajes. Podemos dar por sentado que Teresa presenta una fijación en su etapa anal. Esta es una etapa distinguida por el placer de retener y expulsar las heces. Sé que esto suena muy raro, muy loco, fuera de lugar, fuera de contexto, pero es relevante, lo prometo. Hablando más allá, se hace referencia al control sobre el cuerpo. Si este placer se ve frustrado, puede llevar a una fijación en su etapa adulta. Ok, pero ¿esto qué rayos tiene que ver con Teresa? ¿Y por qué la encasillas en la etapa anal? Esta fijación se evidencia como una tendencia a retener o a acumular posesiones, muy parecido a un mecanismo de defensa que veremos también. El punto es el siguiente: la ambición desmedida puede ser otro mecanismo de defensa contra la ansiedad, inseguridad y sensación de inferioridad. Teresa da signos de ansiedad al vivir en la pobreza, en la vecindad. Se ve claramente al momento en que Arturo la lleva de nuevo ahí, como castigo. Su angustia y ansiedad es demasiada, no dura ni una semana ahí, se desespera con prontitud y toma la decisión de traicionarlo para complacer a su ello. Esta fijación explicaría de cierto modo un tanto ambiguo su obsesión por retener el dinero, las riquezas, la ambición y avaricia en la que recae. Le robó los euros a Arturo fingiendo un asalto, para depositarlos en una cuenta bancaria, la misma en la que ingresó el dinero que éste le dio por sus vacaciones y sueldo cuando trabajó con él. Le dijo que había tirado su primer anillo de compromiso y obtuvo otro más grande. Se quedó con las joyas caras que Esperanza le dio para que ayudara a su padre. Pero, ¿qué hizo con el dinero que acabo de mencionar? Lo acumuló, no lo despilfarró, como cuando Luisa le dio dinero para las deudas de su casa. Lo que quiero señalar con esto es su dificultad por soltar el dinero y la tendencia a acumularlo, a guardarlo, a retenerlo, que explicaría y justificaría su fijación anal. Sin mencionar la obsesión por el control, habla sobre controlarlo todo para que salga bien. Al mismo tiempo, esta idea irracional forma parte de la distorsión sobre su propia imagen y cómo se percibe. Nadie puede controlarlo todo, ni siquiera las emociones, ya que son reacciones a estímulos de cierto modo, son automáticas. Claro que podemos gestionarlas, mas no dominarlas al punto que ella desea, donde no quiere que interfieran en sus planes. Pero esto lo explicaré mejor en el análisis basado en las teorías cognitivo-conductual. Sacando a relucir otros factores que contribuyen de manera significativa a su conducta, exploremos sus mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa predominante del personaje es la represión, donde el individuo intenta rechazar o llevar al inconsciente los pensamientos, imágenes, recuerdos, creencias, sentimientos, etc. A menudo reprime ciertas partes de ella para dominar a terceras personas y satisfacer ciertos deseos, en tanto reprime otros. Su situación económica la invalida y recurre a la negación, otro mecanismo de defensa al ser intolerable para su propio yo. Niega su origen y a veces le es difícil aceptar la realidad tal y como es, tratando de controlarlo todo. A raíz de esto tiene algunas actitudes que indican una regresión. Por ejemplo, se hace la víctima con otros culpándolos por sus malas decisiones o usa las rabietas para imponerse. Y al mismo tiempo busca la aprobación de sus padres y familiares. La proyección va de la mano con esta forma de culpar a otros o atribuir deseos o acciones que ella misma manifiesta. En el caso de Lucía y Arturo, siempre los acusó de mantener un romance y a todos les decía que eran amantes. Y paralelamente ella tenía un romance con Fernando. Culpaba a otros por su ambición, le decía a Mariano que no sabía aprovechar las oportunidades y en realidad era ella quien una y mil veces falló. La vida le puso la misma situación 2 veces. Podía elegir el amor y no el dinero, apoyar a su pareja para salir adelante.
tener paciencia y no velar por el placer instantáneo, un poco de autodominio. Estuvo a punto de morir y ni así aprovechó la segunda oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. Rechazaba a su madre por varias razones y una de ellas era su sensibilidad, por su incapacidad de aceptar su propia susceptibilidad. La racionalización se hace presente en el instante en que sabe que no cumple con los valores que le inculcaron y salen los sentimientos de culpa, remordimiento o hasta la empatía. Racionaliza su proceder usando tipo mantras motivacionales que refuerzan su comportamiento negativo y le dan sentido. Entre ser o no ser, yo soy. Solo el más fuerte sobrevive. Estoy dispuesta a hacer lo que sea por obtener lo que quiero. Esta es la vida que me merezco. Y frases por el estilo. Similar a lo anterior descrito, la intelectualización ocurre al sentirse herida por otros, en lugar de darle espacio a sus sentimientos o emociones y que éstas fluyan, aun si no le parecen placenteras, se enfoca en distanciarse emocionalmente de ellas y de la situación en particular para actuar de manera objetiva, lo que le impide conectar con lo que siente y a su vez con otros. Llegando al momento más interesante probablemente, pero no más importante, hablemos de su neurosis narcisista y cómo se relaciona con lo que ya hemos visto. Prácticamente el narcisismo es un estado en el que la libido se encamina al propio sujeto, al interior, al yo, en lugar del exterior, que es la libido. En pocas palabras, es la energía que nos mueve a buscar el placer. Guarda una estrecha relación con el ello, no toma en cuenta reglas, valores, eso ya quedó claro. Es una etapa dentro de lo normal en la infancia, y al igual que otras, si no se logra integrar bien, se puede generar una fijación o un narcisismo patológico. Ya hablando en la edad adulta, que algunos de sus rasgos son una autoestima sobrevalorada, necesidad de ser admirado. ¿Se acuerdan que les dije que era importante entender que ella no solo desea ser vista o llamar la atención? Lo que quiere es ser admirada, envidiada, cotizada. Una marcada falta de empatía, algo crucial, explotación de otras personas para su propio beneficio o sacarles provecho. Puede manifestarse por el método de manipulación, envidia, arrogancia, presunción y una falta de intimidad, y no estoy hablando en el sentido sexual, más bien la manera en que conecta con otros o puede ser auténtica. Ella no mantenía relaciones verdaderas, siempre usaba una máscara según le pareciera mejor. En su etapa adolescente se enfrentó a algunos eventos traumáticos que consolidaron su neurosis narcisista, posiblemente. Fue humillada en la fiesta de Yvonne por su origen. Vivió un acoso intenso y peligroso por años. La muerte repentina de su hermana. Estos son eventos tristes, estresantes y humillantes que tuvieron aparición casi al mismo tiempo o por las mismas fechas. De ahí comenzó a negar su sensibilidad y la compensó por una falta de empatía por terceras personas, creyendo erróneamente que teniendo poder, dinero y prestigio, jamás tendría que volver a sentir esa susceptibilidad ni sufrir. Estando dispuesta a todo, a manipular, seducir, sacar provecho de otros, envidiando a quienes tienen más y después quitárselo, poniéndose una máscara de arrogancia, seguridad, perfección, invulnerabilidad y frialdad para sobresalir, y a lo que ella llama sobrevivir, siendo esto último una espada de doble filo. Por un lado, puede protegerse de sus inseguridades y miedos y lograr sentirse a salvo, pero por el otro no puede, como lo he repetido, conectar con otros desde la autenticidad. Es en parte por esto que se le ve hablando con los peluches. Con nadie más puede ser ella misma, puesto que su círculo social no aceptaría su ambición. Y ni hablemos de una red de apoyo que lógicamente no tenía, llegando a percibirse a sí misma como perfecta, sin defectos ni debilidades, sobrevalorándose, reprimiendo lo que considera negativo. Cree tener hasta cierto grado una capacidad de omnipotencia y superioridad, la misma que proyecta al sentirse humillada o amenazada. Detrás de todo, esconde un gran miedo al rechazo, la crítica, una mujer vulnerable y asustada. Miedo a perder el control de nuevo, ser humillada y que la conozcan íntimamente o depender de otros emocionalmente. Con base a lo anterior, los rasgos de la neurosis narcisista son generadas en parte como un mecanismo de defensa para protegerse de la humillación y dolor emocional que no quiere sentir y reprime.
De ahí se desencadena esta búsqueda de poder, lo que le daría control sobre los demás, compensando aquellos momentos donde sentía haber perdido el control de la situación y sus emociones. Además de una tendencia a la venganza, ella misma reconoce frente a quienes la maltrataron que se vengaría y lo cumple. El precio es alto y perdió más de lo que ganó. El objetivo era saciar su sed de venganza y mostrarse fuerte y valiosa. Finalmente, al satisfacer estos deseos, desecha a todos a los que usó alguna vez. Niega a su madre, madrina, se divorcia de Arturo, corta la relación con sus amistades de la vecindad y deja a Fernando. Ellos deciden poner contacto cero con ella y es la única manera en la que llega a reflexionar. El accidente de Arturo se suma a la causa y solo así logra conectar un poquito con su dolor. No importa lo mucho que trató de evitar la vulnerabilidad, la tristeza, el coraje o la humillación, esta vez tiene que enfrentar el dolor. O sea, los de la vecindad y en general quienes le importan, le dicen lo mucho que les ha dañado y la rechazan. Rigiéndose por las pulsiones del ello, logró tener lo que creyó que le daría seguridad y control en su vida, pero se equivocó. Entonces emerge el superyo que reprimió desde hace mucho tiempo para decirle que rectifique el camino. Regresa el dinero que le robó a Fernando, busca redimirse, como acabo de decir, y el perdón de quienes lastimó. Quiere encontrar la paz y empezar a descubrirse a sí misma. Integrar de manera sana las tres entidades, pero esta vez bien equilibradas. Para concluir, ¿qué hay del final? Si tomamos en cuenta el final alternativo donde empieza desde cero con la misma actitud, se descarta la integración y se puede afirmar que siguió la misma línea en la que inició todo. La neurosis narcisista como mecanismo de defensa ante el evento traumático que resultó para ella el rechazo de sus seres queridos y perder el amor de su pareja y familia. Si tomamos en cuenta el final oficial, hay dos perspectivas que podemos tomar como referencia. Se dice que Arturo nunca perdonó a Teresa, que solo fue una alucinación. Me voy a basar en esto, que me parece que no está confirmado al 100%, la verdad desconozco el tema, pero tomándolo como una verdad absoluta, significaría posiblemente que su proceso de integración entre el yo y el superyo, agregándole la situación tan traumática para ella que vivió por algunos días debido a la humillación en la vecindad, el rechazo de los seres que le importaban, la pérdida del amor de su vida, la muerte de su padre, fueron factores principales en el desencadenamiento de un conflicto entre el yo y la realidad. Esto ya lo indiqué hace un momento, el yo tiene contacto con la realidad y limitaciones para guiarse. Partiendo de ahí, en esta situación en particular, en la alucinación, el yo se ve abrumado por las demandas del ello y el superyo, soltando, de cierta forma, la realidad, perdiendo un poco la capacidad de diferenciar la realidad y los deseos, en el caso de Teresa. El mirar a Arturo regresar denota el intenso anhelo de tener otra oportunidad. Eso no quiere decir que estuviera enloqueciendo o tuviera esquizofrenia o algo por el estilo. Sencillamente se entiende que al haber un gran conflicto con su psique y factores tan estresantes, hasta traumáticos, la llevaron a un estado de angustia intensa que desembocó en esta alucinación. Es importante aclarar que dejando de lado esta alucinación que bien pudo ser desde un mecanismo de defensa ante las circunstancias, todo lo vivido la llevó a la búsqueda de un equilibrio emocional y a aceptar las partes que negaba de ella, dando el primer paso a la integración de una mente más sana y en equilibrio, siempre y cuando se encaminara desde la misma línea de seguimiento, no como en el otro final alternativo. Por último, como dato interesante, tomando en cuenta un poquito a Carl Jung, explicaría que el arrepentimiento de Teresa es una forma de autosabotaje de su propia sombra, pues esta misma estaba tan reprimida que terminó por emerger de último momento para ser escuchada. Mientras que ella creía que la mantenía a raya, la alimentaba cada vez que la silenciaba. Recuerden que al ser un personaje ficticio puede haber algunas incongruencias y está muy apegado a la interpretación de cada quien. Sé que se puede profundizar más en el personaje y quizás lo haga más adelante. Por favor, si les gustó el video, les pareció interesante o de plano lo odiaron, denle like y suscríbanse para más contenido, con esto me apoyan muchísimo.
Pronto les traeré más análisis desde otras teorías y perspectivas de la psicología y no olviden que es entretenimiento. Nos vemos en el próximo video.